El sol de la mañana proyectaba un cálido resplandor a través de las ventanas, bañando la habitación con una luz suave mientras me paraba frente al espejo. Mi vestido de novia, una cascada de encaje y seda, me quedaba perfecto, abrazando mi figura en todos los lugares correctos. Mi reflejo volvió a mirarme, una foto de una novia en el día más feliz de su vida. Pero debajo de la superficie, los nervios revoloteaban en mi estómago. «Wow, Ellen, mira, impresionante», dijo mi mejor amiga y dama de honor, Lucy, cuando entró en la habitación, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Gracias, Lucy. Solo desearía que Mark pareciera un poco más emocionado», respondí, con la voz teñida de preocupación. Lucy me dio una sonrisa tranquilizadora. «Probablemente solo esté nervioso. Ya sabes cómo se llevan los hombres los grandes días». La ceremonia fue un borrón de votos, besos y destellos de la cámara del fotógrafo. Mark parecía distraído, sus ojos generalmente brillantes nublados por una emoción que no pude entender. Durante nuestra sesión de fotos, me incliné y susurré: «Mark, ¿está todo bien? Pareces un poco fuera de lugar». Forzó una sonrisa, apretando su mano alrededor de la mía. «Son solo los nervios de la boda, Ellen». «Estoy bien», dijo, pero su voz carecía de convicción. En la recepción, la señora Johnson, la madre de Mark, se acercó a nosotros. Su sonrisa era apretada, sus ojos escudriñándome como si fuera una exhibición en un museo. «Felicitaciones, Ellen», dijo, con la voz fría. «Espero que entiendas la responsabilidad de ser la esposa de Mark». Asentí, tratando de mantener la compostura. «Sí, señora Johnson. Quiero mucho a tu hijo». Sus ojos se entrecerraron ligeramente. «El amor no siempre es suficiente. Recuerda, no eres lo que imaginamos para Mark». «Pero, bueno, lo hecho está». Sus palabras picaron como una bofetada, dejándome sin palabras. La cena fue lujosa, y los invitados parecieron divertirse, riendo y charlando alegremente. El comportamiento de Mark, sin embargo, permaneció distante durante toda la noche. Mientras nos sentábamos a la mesa, cogí su mano. «Mark, ahora estamos casados. Deberíamos estar felices», dije en voz baja. Me miró, su expresión ilegible. «Sí, estamos casados», dijo rotundamente. «Vamos a pasar el día de hoy, Ellen». A medida que la noche llegaba a su fin, me acosté en nuestra suite de luna de miel, mirando al techo. El hombre a mi lado se sentía como un extraño. Las palabras de su madre resonaron en mi mente, enfriándome hasta los huesos. Me preguntaba qué nos deparaba el futuro, sintiendo una creciente inquietud por la vida que acababa de prometer compartir con Mark. El periodo de luna de miel terminó antes de que comenzara. Volvimos a la realidad, a mi casa, que ahora era nuestro hogar. Las habitaciones, que alguna vez resonaron con mis pasos solitarios, ahora estaban llenas de la presencia de Mark y su hija, Emily. Emily era una niña callada, con un comportamiento reservado que me recordaba a Mark. A menudo se sentaba en su habitación, con los ojos pegados a las páginas de sus libros. Traté de acercarme a ella, de formar un vínculo, pero ella permaneció distante, un muro que parecía que no podía romper. Una noche, mientras preparaba la mesa para la cena, grité: «Emily, la cena está lista. ¿Te gustaría ayudarme a poner la mesa?». Ella apareció en la puerta, con expresión indiferente. «No, gracias. Realmente no tengo hambre», dijo, antes de regresar a su habitación. Suspiré, sintiendo el aguijón del rechazo. Mark, que había estado observando el intercambio, se encogió de hombros. «Dale tiempo, Ellen. Ella solo se está adaptando». Pero no era solo Emily quien necesitaba ajustarse. Las visitas de la señora Johnson se convirtieron en algo habitual. Cada vez que venía, traía consigo una tormenta de críticas, sus palabras mezcladas con veneno. Una tarde, llegó sin previo aviso. La saludé con una sonrisa, esperando aliviar la tensión.
Señora Johnson, es bueno verla. ¿Puedo traerte algo? Miró alrededor de la casa, con los labios rizados de desdén. No, gracias. Solo estoy aquí para ver a mi hijo y a mi nieta. Pero, Ellen, trata de mantener la casa más limpia. Es el deber de una mujer, después de todo. Mark entró en la habitación y, en lugar de defenderme, se hizo eco de los sentimientos de su madre. Sí, Ellen, mamá tiene razón. Podrías hacer un mejor trabajo por aquí. Sentí que se me formaba un nudo en el estómago. Sus palabras, frente a su madre, se sintieron como una traición. Estoy haciendo lo mejor que puedo, Mark. No soy solo una ama de llaves, ya sabes. Su respuesta fue una risa fría y desdeñosa. Bueno, no es como si estuvieras haciendo otra cosa. Solo esfuérzate más, Ellen. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La atmósfera en la casa se volvió más pesada, el aire espeso con tensiones tácitas y palabras duras. Encontré consuelo en mi trabajo en línea, un mundo en el que era respetado y valorado. Pero mantuve esto en secreto, una pequeña rebelión contra el papel que me impusieron. Una noche, mientras estaba sentado trabajando en mi computadora portátil después de que todos se fueran a la cama, no pude evitar preguntarme cómo había dado ese giro en mi vida. La brillante y esperanzada novia se había desvanecido, reemplazada por una mujer que se sentía atrapada en un papel que nunca quiso. Cerré mi computadora portátil y miré alrededor de la casa silenciosa. Este era mi hogar, pero me sentía como un extraño, un intruso en mi propia vida. Detrás de la fachada de una típica ama de casa suburbana, albergaba un secreto. En el mundo digital, era un emprendedor exitoso, administraba un negocio en línea que florecía silenciosamente, sin que mi familia lo viera. Esta vida oculta mía fue mi escape, mi oasis en un desierto de desprecio. Cada mañana, después de que Mark y Emily se iban, la casa se quedaba en silencio. Fue entonces cuando me transformé de Ellen, la ama de casa subestimada, a Ellen, la inteligente empresaria. Mi computadora portátil era la puerta de entrada a un mundo donde me respetaban, donde se valoraban mis habilidades y conocimientos. Una mañana, mientras estaba sentado trabajando en una nueva estrategia de marketing, Mark regresó a casa inesperadamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, mirando sospechosamente mi computadora portátil. Solo algunas cosas personales, respondí, minimizando rápidamente la ventana. ¿Por qué llegas a casa tan temprano? Se encogió de hombros, dejando caer las llaves sobre la mesa. Job no funcionó. Ya no aprecian el verdadero trabajo duro. Había una amargura en su tono que se había vuelto demasiado familiar. Traté de ofrecer consuelo. Lamento escuchar eso, Mark. Algo mejor vendrá. Él se burló, sus ojos escaneando la habitación. Sí, cierto. Mientras tanto, estamos atrapados contigo jugando a la casita y sin hacer nada productivo. Sus palabras dolieron, pero respondí mordazmente. Él no sabía sobre el dinero que estaba ganando, la carga financiera que asumí en silencio. Para él, yo era solo Ellen, la ama de casa, un blanco fácil para sus frustraciones. A medida que los días se convertían en semanas, la actitud de Mark empeoraba. Él pasaba sus días inactivo, mientras yo administraba la casa y mi negocio simultáneamente. Sus trabajos a tiempo parcial eran esporádicos y mal pagados, y me encontré cubriendo más y más de nuestros gastos, invirtiendo en las ganancias de mi negocio mientras mantenía esto en secreto. Una noche, mientras nos sentábamos a cenar, Emily mencionó un proyecto escolar sobre carreras. Papá, ¿qué querías ser cuando eras joven? El rostro de Mark se oscureció. Tenía muchos sueños, pero a veces la vida no funciona de la manera que planeas. Sintiendo la tensión, traté de dirigir la conversación hacia un tema más ligero. Emily, ¿qué hay de ti? ¿Qué quieres ser? Ella se encogió de hombros, sus ojos parpadeando hacia Mark. No lo sé.
Pero no quiero terminar siendo solo una ama de casa. Mark se rió, un sonido áspero que llenó la habitación. Chica inteligente. No seas como Ellen aquí, atrapada en casa, sin hacer nada de valor. Sentí que mis mejillas ardían de humillación. Mi tenedor hizo ruido contra mi plato cuando me levanté abruptamente. Disculpe, murmuré, levantándome de la mesa y escapando al refugio de mi oficina en casa. Sola, rodeada por el suave resplandor de la pantalla de mi computadora, dejé caer las lágrimas. La ironía no pasó desapercibida para mí. Aquí estaba yo, el sostén oculto de la familia, manteniendo a flote a nuestra familia, pero a sus ojos, yo era solo, la ama de casa, insignificante y trivial. Me limpié las lágrimas y me concentré en la pantalla. Esta vida secreta mía era mi fortaleza, mi salvavidas. Un día, me prometí a mí mismo que ya no ocultaría mi éxito. Un día, verían a Ellen, no como la mujer a la que menospreciaban, sino como la persona capaz y fuerte que realmente era. La tensión en nuestro hogar alcanzó su punto máximo durante una fiesta familiar que había planeado meticulosamente. Se suponía que iba a ser una ocasión alegre, una oportunidad para unir a todos. Pero debajo de la superficie, el resentimiento y la amargura hervían a fuego lento, listos para hervir. Pasé todo el día en la cocina, preparando una deliciosa pasta para untar. El aroma del pollo asado, el hervor de la salsa y el horneado de pan fresco llenaron la casa. Esperaba, quizás ingenuamente, que una comida perfecta pudiera suavizar las asperezas de nuestra tensa vida familiar. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Mark se recostó en el sofá, sin ofrecer ayuda. Su indiferencia dolía, pero me tragué mi frustración y saludé a nuestros familiares con una sonrisa forzada. Durante la comida, la conversación fluyó en torno a temas triviales. Mark, sin embargo, permaneció hosco, sus respuestas concisas y desdeñosas. Traté de involucrarlo, de atraerlo al estado de ánimo más ligero. Mark, ¿por qué no les cuentas a todos sobre tu nueva perspectiva laboral? Pregunté, tratando de involucrarlo. Me lanzó una mirada, su tenedor haciendo una pausa en el aire. ¿Qué hay que decir? Es solo otro trabajo sin futuro, gracias a que mis calificaciones se pasan por alto constantemente. La mesa se quedó en silencio, el aire se llenó de incomodidad. Extendí la mano para suavizar las cosas, pero mis palabras vacilaron cuando noté su mandíbula apretada y la ira hirviendo en sus ojos. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió más pesada. Podía sentir los ojos de nuestros familiares sobre nosotros, sus susurros apenas enmascarados. Fue durante el postre, mientras servía el pastel de manzana que había pasado horas preparando, que la fachada de Mark finalmente se derrumbó. Este pastel es tan soso como tu personalidad, Ellen, se burló, apartando el plato. Sentí mi rostro enrojecido de vergüenza. Lamento que no te guste, Mark. Puedo conseguirte otra cosa. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. La habitación se volvió hacia mí, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Estoy cansado de esto, dije, con la voz temblorosa pero clara. Cansado de ti, Mark, sin hacer nada, sin ganar nada, solo lanzando insultos. Tú eres el único patético y estúpido. El rostro de Mark se volvió de un tono carmesí, sus ojos ardían de rabia. Con un movimiento rápido y cruel, me golpeó en la cara. El impacto fue como un shock físico, una sacudida que resonó por la habitación. Hubo un jadeo colectivo de los invitados. Me quedé allí, con la mano en la mejilla, el aguijón de la bofetada menos doloroso que darme cuenta de lo que acababa de suceder. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la habitación, de la casa, dejando atrás el silencio aturdido y los restos de una fiesta familiar que se había convertido en un campo de batalla. Esa noche, cuando presenté una denuncia de violencia doméstica en la comisaría, mi determinación se solidificó. El viaje por delante sería difícil, pero sabía una cosa con certeza,
ya no sería una víctima silenciosa en mi propia historia. La noche de la fiesta familiar, la noche que me marcó un punto de inflexión en mi vida. Mientras me alejaba de nuestra casa, la casa que había construido con amor y esperanza, sentí una mezcla de miedo, ira y alivio. El aire frío de la noche mordía mi piel, pero por dentro se encendía un fuego, alimentado por años de frustración y dolor reprimidos. En la comisaría, las luces fluorescentes parecían demasiado duras, las paredes demasiado estériles. Me senté allí, sintiéndome expuesta y vulnerable, pero decidida. La oficial Martínez, una mujer de ojos amables y voz amable, tomó mi declaración. ¿Puede describir lo que sucedió, señora Taylor?, preguntó, con el bolígrafo apoyado sobre su bloc de notas. Relaté los acontecimientos, con la voz firme pero las manos temblorosas. Y luego me golpeó, justo enfrente de todos, concluí, el recuerdo de la bofetada aún vívido. La expresión del oficial Martínez fue una mezcla de simpatía y determinación. Necesitaremos documentar su lesión y tomar fotografías. Este es un asunto serio, señora Taylor. Haremos todo lo que podamos para ayudarte. Los días siguientes fueron una confusión de procedimientos legales y agitación emocional. Solicité una orden de restricción y Mark fue arrestado. El juicio estaba listo y la realidad de nuestra situación se convirtió en la comidilla del pueblo. Susurros y miradas me siguieron, pero mantuve la cabeza en alto. Ya no era la esposa silenciosa y sufriente, era una mujer reclamando su vida. Durante el juicio, la defensa de Mark lo describió como un esposo en apuros, provocado a un momento de debilidad. Pero la evidencia era innegable. El martillo del juez sonó como una campana de libertad cuando Mark fue sentenciado a 6 años de prisión. A su familia se le ordenó pagar $50,000 en compensación, una suma que palidecía en comparación con el costo emocional de su abuso. Pero fue una declaración, un reconocimiento del dolor que habían causado. Después del juicio, me senté en mi automóvil afuera del juzgado, finalmente levantando el peso de los últimos años. Mi teléfono sonó con una llamada de Lucy. Oye, Ellen. Me enteré del veredicto. ¿Cómo aguantas? La voz de Lucy estaba llena de preocupación. Respiré hondo, sintiendo una sensación de paz que no había sentido en años. Estoy bien, Lucy. Más que bien, en realidad. Se acabó. Soy libre. Es genial escucharlo, Ellen. Eres tan fuerte. ¿Qué harás ahora?, ella preguntó. Todavía no estoy seguro, respondí, mirando al cielo, su extensión parecía más vasta y llena de posibilidades que nunca. Pero sea lo que sea, será en mis términos. Este es un nuevo comienzo para mí. Colgué el teléfono y encendí el motor, alejándome del juzgado y dirigiéndome hacia un futuro creado por mí mismo. Había soportado el abuso y la humillación, pero al final había emergido no solo como sobreviviente, sino como vencedora. Mi viaje no se trataba solo de buscar justicia, se trataba de redescubrir quién era y de qué era capaz. Mientras conducía, la carretera se extendía ante mí, un símbolo del nuevo camino en el que me estaba embarcando. Un camino de curación, de crecimiento y de libertad recién descubierta. La gota que colmó el vaso había roto el lomo del camello, pero a partir de sus restos, estaba construyendo una nueva vida, una en la que ya no era solo Ellen, la ama de casa, sino Ellen, la resistente, la valiente, la libre. La finalización de mi divorcio marcó no un final, sino un comienzo, un nuevo comienzo de los años de agitación emocional. La casa, que alguna vez fue un campo de batalla de palabras hirientes y silencios fríos, ahora resonaba con una sensación de paz y potencial. Fue en estas habitaciones tranquilas donde comencé a redescubrirme a mí mismo, a reconstruir la identidad que había sido erosionada bajo el peso de un matrimonio tóxico. Una mañana, mientras bebía mi café, la luz del sol temprana entraba por la ventana, abrí mi computadora portátil. Era hora de reconstruir, no solo mi vida, sino mi sentido de identidad. Mi negocio en línea, que había sido mi fortaleza secreta,
ahora estaba listo para ser reconocido abiertamente. Estaba absorto en un correo electrónico cuando Lucy llamó. Ellen. Escuché las noticias. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella, con la voz burbujeando de emoción. Sonreí, sintiendo una genuina sensación de felicidad por primera vez en años. Estoy bien, Lucy. Realmente bien. Es como si finalmente estuviera despertando de un largo y mal sueño. Eso es increíble, Ellen. Entonces, ¿qué sigue para ti? La curiosidad de Lucy era palpable. Bueno, estoy pensando en expandir mi negocio. Tal vez incluso comenzar un nuevo proyecto. Algo que es solo mío, ¿sabes? Respondí, con la mente llena de ideas. El entusiasmo de Lucy era contagioso. Eso suena fantástico. Vas a ser increíble. Y oye, si necesitas ayuda, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Gracias, Lucy. Eso significa mucho, dije, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo inquebrantable. Después de la llamada, volví a centrar mi atención en mi trabajo. La pantalla ante mí no era solo un portal a mi negocio, era una ventana a un mundo de posibilidades. Ya no era la mujer que buscaba refugio en el secreto, ahora era la arquitecta de mi propio futuro.